Saludos jóvenes, esta vez vamos con el tema los gráficos estadísticos. La definición es la siguiente: son las distintas maneras de representar series de datos estadísticos de diversos tipos y orígenes para mostrar de manera visual cómo evoluciona una o más variables en comparación con otras. ¿Cuál sería la importancia de los gráficos? Los gráficos estadísticos son importantes herramientas para la visualización de datos que permiten representar de manera accesible información compleja. Consiguen presentar la información al usuario o lector de manera clara y precisa, facilitando la comparación y la comprensión de la evolución de distintas variables. Dentro de los tipos de gráfico tenemos el gráfico de barra. Vamos a ver la definición de este tipo de gráfico. La gráfica de barra se utilizan para mostrar la evolución o comportamiento de una variable en el tiempo. Se compone en un sistema de coordenadas de ejes cartesianos, eje X y eje Y, en el que barras rectangulares, horizontales o verticales representan gráficamente la variable elegida. Nosotros estaríamos utilizando un tipo de gráfico en el cual las barras se van a encontrar de forma vertical. Este tipo de gráfico es habitual para representar, por ejemplo, los ingresos de una compañía por trimestre de actividad o la evolución del Producto Interno Bruto de un país, bien sea anual, semestral o trimestral. También permite introducir diversas variables y observar su evolución paralela a lo largo del mismo periodo de tiempo. En uno de los ejes establece el tiempo y en el otro se levantan las barras marcando el valor que corresponde a la variable. ¿Cuáles serían los elementos de un gráfico de barras? Tenemos número 1, el título. El título debe describir claramente lo que el gráfico ilustra. Una gráfica de barra o un gráfico de barra sin título es algo que no debe pasar. Número 2, la serie de datos son los datos relacionados en un gráfico. Si hay varias series de datos en la tabla, cada una tendrá un color o estilo diferente. Es decir, que en un gráfico de barra, cada barrita debe tener un color diferente. No puede ser todas del mismo color, ya que sería otro tipo de gráfico. El eje vertical, número 3, el eje vertical también conocido como eje Y, es la parte vertical de la gráfica. En esta parte se marca la frecuencia absoluta. Recordemos, ¿verdad?, que anteriormente ya habíamos construido tablas de frecuencia, entonces utilizaríamos la frecuencia absoluta para identificar lo que es los elementos del eje vertical. Mientras que el eje horizontal, también conocido como eje X, es la parte horizontal de la gráfica. En esta parte se marca el eje de valores, es decir, las respuestas que se obtuvieron. Podríamos decir que es la primera columna de nuestra tabla de frecuencia, aquella de la cual uno obtiene la frecuencia absoluta. Y número 5, la leyenda identifica el color que representa a cada serie de datos. Para muchos gráficos es crucial, pero para otros puede que no sea necesario y se puede eliminar. Bien, vamos a ver un problema propuesto de gráfica de barras. Por ejemplo, ese primero dice allí: construye la gráfica de barras dada la siguiente información. Edad de un grupo de estudiantes de premedia. Tenemos los años. O sea, las edades fueron 12, 13, 14 y 15 años. Entonces, esta primera columna corresponde a lo que es el eje horizontal. Mientras que la frecuencia, o sea, la cantidad de veces que se repite cada dato, eso ya sería nuestra parte del eje vertical. Nuestra frecuencia absoluta está relacionada directamente con el eje vertical. Sería la altura de cada barrita lo que estaría relacionado con la frecuencia absoluta. Vamos a ver cómo construir entonces la gráfica de barra. Aquí ya la tengo construida, lo que es la tabla de frecuencia, ¿no? Entonces, nótese que a la tabla que se nos da, al igual que la tarea, ¿no? Se le va a dar lo que es la primera columna, que representa el eje horizontal, y la segunda columna
que va a representar el eje vertical. Tenemos el título, ¿no? Edad de un grupo de estudiantes de premedia. ¿Qué le vamos a añadir a esta tabla? Le vamos a añadir la frecuencia relativa. Es decir, la podemos representar en forma de fracción, en forma de decimal y en forma de porcentaje. Recuerden que la primera que construimos es la de fracción. ¿De a dónde sacamos ese 36? Todos los números de la parte de fracción están dividiéndose entre 36. Recuerda que ese 36 en este caso es la suma de todos los datos, todas las respuestas. En total fueron 36, por lo tanto, para obtener la frecuencia relativa dividimos la frecuencia absoluta entre el total de respuestas o el total de encuestados, en este caso 36. 10 entre 36 lo que da 0.277, pero allí se redondea ya que el tercer número es mayor a 5, por lo tanto queda en 0.28, lo que equivale a 28%. De igual manera 12 entre 36 0.33, 8 entre 36 0.22 y 6 entre 36 que nos daría 0.16, y sigue otro número allí que si no me equivoco sería el 6, por lo cual hay que redondear a 17%. Una vez tenemos ya, ¿verdad?, nuestra frecuencia relativa, allí pues acabo de marcar que en verde, que arriba de las barras, ¿verdad?, esa parte del porcentaje es lo que colocaríamos arribita de cada barra para identificar el porcentaje obtenido, ¿no? Vamos a ver cómo quedaría esa gráfica de barra. Recuerden que utilizaríamos la primera columna para el eje horizontal y la segunda columna, que es la frecuencia absoluta, para el eje vertical. No olvidando, ¿verdad?, que debe llevar un título. ¿El título cuál era? Edad de un grupo de estudiantes de premedia. Ahora se procede a construir lo que es la gráfica, ¿no? Tenemos que en el eje horizontal está la primera columna. Recuerden que eran los años: 12 años, 13 años, 14, 15 años. Y a la izquierda, en la parte vertical, tenemos la frecuencia, o sea que la altura de cada barrita depende de la frecuencia absoluta. 12 años obtuvo como respuesta 10. 10 personas respondieron que tenían 12 años. Eso equivale a un 28%. 12 personas respondieron que tenían 13 años. Eso equivale a un 33%. 8 personas respondieron tener 14 años. Y 6, 15 años. Cada una, ¿verdad?, con su respectivo porcentaje, 22 y 17%. Como verán, cada barrita está a igual distancia de la otra de un mismo ancho. No puede ser que una barrita esté más ancha que la otra o no esté construida con regla, ¿verdad? Y la pintura, pues allí utilizaría lápices de colores o plumas de colores o retazos de cartoncillo. El asunto es que cada barrita tiene que tener un color distinto. De esta manera, pues allí tendríamos nuestro gráfico de barra bastante sencillo. Que era lo que había que añadirle a cada problema, porque solamente se le van a dar dos columnas. Se le añade lo que es la frecuencia relativa y utilizamos la parte del porcentaje para colocarla arriba de cada barrita. Como verán, es un tema pues bastante práctico, bastante sencillo. Ya han construido tablas de frecuencia. ¿Qué es lo único? Bueno, utilizar la frecuencia absoluta para ver la altura de cada barrita. La tarea, como verán, solamente tiene 3 problemas. Cada problema tiene solamente 2 columnas. La parte de los datos y la frecuencia absoluta, la cantidad de veces que se repite cada dato. Es decir, aquí tenemos ya la primera columna, que es el eje horizontal. La segunda columna, que sería la frecuencia absoluta. ¿Qué hace falta? Solamente construir la gráfica y anexarle la frecuencia relativa, expresarla en porcentaje en la parte de arriba de cada barrita. Utilizar lápices de colores o cartoncillos o plumas de colores. Esta sería entonces la última tarea de este tercer trimestre, deseándoles, ¿verdad?, que todo les salga bien este año y avance hacia el siguiente nivel. Dios me los guarde. Hasta luego.